11:04 de la mañana. Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Cambiamos radicalmente de asunto de la tertulia política. Totalmente. No hablamos de que llevo esperando ahí un rato fuera, no hablamos de esas cosas tampoco. No hablamos Cambiemos. No, eso lo hablamos otro día. No pasa nada. Yo sé que cuando llego y veo tanto hombre dentro del estudio, me toca esperar. Después dicen que son las mujeres las que hacemos esperar. Pero resulta que hoy fueron puros hombres y me hicieron esperar a mí. Pero bueno, los perdono. Si hubiera sido una tertulia de 4 mujeres... Todavía estaríamos. Igual todavía estaríamos. Todavía estaríamos. Y sería difícil de sacarlas. Pero bueno, aquí estamos, a pesar de las tertulias y de los políticos que vienen a último momento y esas cosas, firmes aquí, como cada martes. Bueno, ¿con qué vamos hoy? Pues hoy tenemos una entrevista que me hace ilusión porque llego a este libro a través de la gente literaria del autor, de Teo Palacios, pero resulta que ya había oído hablar muchísimo de él, y de Teo y del libro, y me llamaba mucho la atención. Y claro, cuando me llega el libro y ya teníamos cerrada la entrevista y me encuentro con un libro de 500 y pico páginas, digo, ¿y esto yo cuándo lo leo? Y más cuando me encuentro con una novela histórica. Que últimamente, cabe recordar que las novelas históricas que han pasado por mi mano terminan siendo casi una tesis para un doctorado de historia, más que una novela así entretenida. Entonces con esos miedos empiezo la predicción del astrólogo y resulta que no, que me encuentro con una novela que realmente me atrapó totalmente, que me dejó 2 noches casi en vela, porque yo quería saber qué pasaba ahí, y me hizo que esos prejuicios que tenía al principio desaparecieran totalmente y me transportaran a este siglo XI en España que no conocía así con tanto detalle como nos muestra Teo Palacio en este libro. Pero mejor será que lo comentemos con él, que lo tenemos al teléfono. Buenos días, Teo. Hola, Emilia. Oye, perdona por las noches sin dormir. Mira, por eso y por llamarme malvada, que esa te la tengo guardada. Ahí también te voy a pedir perdón, sí. Pero, hombre, no me puedes decir, ya te contaré lo que me ha parecido 3 días antes. Es verdad, lo dejé en suspenso, pero yo quería contar qué me ha parecido la novela al aire, para que los oyentes también supieran, junto contigo, qué había pasado con esta historia. Y no te perdono las noches en vela, no te preocupes, me encanta que sean así. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo la predicción del astrólogo, porque ya te digo, no es una novela histórica al uso, de esas donde el autor hace gala de su documentación y de su estudio, sino que esa documentación que está, porque se nota, es parte de esa historia y la trama nos va llevando. Es como digo, ¿no? Eso cuando aprendes divirtiéndote y disfrutando de una historia, es como que aprendes el doble, ¿no? ¿A ti te pasó lo mismo con la documentación que usaste para esta novela? Bueno, es que la idea es distinta, ¿no? Yo tengo que enterarme de todo lo posible para luego ver qué es lo que no cuento. Esa es la diferencia, ¿no? Pero sí, yo he disfrutado muchísimo con la documentación de esta novela. Primero porque, hombre, en parte me tocan, digamos, muy de cerca, ¿no? Yo soy sevillano, vivo en Sevilla, y poder contar la historia de lo que ocurrió en Sevilla en el siglo XI, pues no deja de ser un privilegio. Pero luego, por ejemplo, hay toda una parte de la novela, la última parte de la novela, que se desarrolla en el norte de África, y yo no tenía ni idea de lo que había ocurrido ahí, ¿no? Sí que, claro, tú has escuchado hablar del Imperio Almorávide, pero no sabes ni cómo surge aquello, ni realmente cómo funcionó. Y fue toda una sorpresa. Es sorprendente que no haya más escrito sobre la época, porque es impresionante. A mí me llama la atención primero una cosa, ¿no? Porque lo habitual es leer sobre el Califato de Córdoba, sí, sobre el Reino Nazarí de Granada, o sea, es lo que tenemos más estudiado, digamos, y lo que siempre esperamos encontrarnos cuando hablamos de esa parte de la historia de España. Pero tú te vas directamente a las taifas en esa época que quizás no las tenemos tan en mente, ¿no? ¿Cuándo prende en ti las ganas de empezar a escribir por esos lados? Pues mira, hace unos años me pidieron que escribiera una ruta literaria de la Sevilla árabe, de la dominación árabe, ¿no? Y bueno, yo conocía la figura de Al-Mutamid, pero cuando empiezo a documentarme, empiezo a buscar información sobre esa época,
pues descubro que estamos ante probablemente uno de los siglos más brillantes de la historia de España. Los especialistas dicen que hasta la llegada del Renacimiento no se volvería a ver algo parecido, ¿no? Tenemos que tener en cuenta pues cosas como que en esa época se inventa la azafea, que es un precursor del astrolabio, o que se hacen unos avances en botánica impresionantes, la astronomía, las matemáticas también avanzan de forma exponencial. Y lo que tú dices es cierto. Normalmente se suelen cargar más las tintas en la grandeza del Califato de Córdoba, por lo que supuso, y más tarde en el Reino Nazarí de Granada, yo creo que quizá probablemente por la nostalgia que deja la pérdida de un reino como ese, ¿no? Pero justo en medio, entre lo que es el inicio de la conquista de los territorios de la península de nuevo por parte de los cristianos y el esplendor del califato, está el siglo XI, que es el siglo de los reinos de Taifas, ¿no? Un periodo muy convulso, muy tumultuoso, con figuras como el Cid, y fíjate de lo que te estoy hablando, que sin embargo pasa desapercibido, ¿no? Es una cosa que a mí también me llamó mucho la atención. A mí me atrapó también de la novela el hecho de que son muchísimos nombres que no son los normales, que no estamos acostumbrados, pero sin embargo los vamos incorporando como algo natural y terminamos hablando, bueno, de Al-Mutabí, como tú dices, o del padre, que menudo estaba hecho ese, la verdad es que no me quedó un muy buen recuerdo de Al-Mutabid, y de Imamar, de nombres que no son normales, pero sin embargo la novela, al ir cogiéndole cariño a los personajes, al ir adentrándose en esa trama, son lo más natural y te salen como lo más normal del mundo, ¿no? Lograr esa interacción entre que la novela sea realmente entretenida, realmente la historia sea rica y los personajes cada uno tengan sus características, pero siempre manteniendo ese carácter histórico que tienen, ¿no? Y siendo fiel a la época. ¿Cómo se logra? Para un escritor, ¿cómo tiene ese equilibrio? Bueno, eso en mi caso es a base de mucho trabajo, ¿no? Yo admiro profundamente a esos autores que escriben, pues, no sé, en 6 meses te tienen escrita una novela. No es mi caso. Yo para escribir La predicción del astrólogo estuve 2 años de trabajo, desde que inicio el proceso de documentación hasta que pongo el punto y final a la novela. Se trata de tomar muchas decisiones, como te decía al principio, qué cosas vas a introducir, qué cosas no vas a introducir, buscar una estructura de la novela que te permita ir avanzando poco a poco. Si te fijas, el inicio de la novela es un poquito lento, pero está hecho así adrede. Está hecho así adrede porque precisamente uno de los temas que más me preocupaba era el de los nombres. Como tú bien dices, hay un personaje que es Al-Mutabid y su hijo es Al-Mutamid. Entonces, o permites que los lectores vayan conociendo poco a poco a cada uno de los integrantes de la novela, o pueden terminar teniendo un cacao mental impresionante con eso, ¿no? Por más que hayamos tenido cuidado a la hora de poner pues un listado de personajes previos, etcétera, etcétera. Se trata de darle muchas vueltas, de probar si esto funciona o esto no. Y en mi caso, pues bueno, yo trabajo muchísimo previamente, antes de empezar a escribir el texto que os va a llegar a los lectores, y es la única manera en la que yo entiendo esto de escribir novela, más aún si es novela histórica y más aún si además es un periodo pues poco conocido, ¿no? Teo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, hombre. La entrada de los bereberes en la península ha sido poco tratada, poco estudiada por la historiografía en general en nuestro país. Poquísimo. Piensa que yo para ¿Y por qué? Pues esto es ya no solo el tema de los bereberes, sino todo el periodo árabe, que en algunas partes de la península pues llegaron a estar hasta 800 años, ha sido poco estudiado.
Yo creo que se debe pues un poco de fobia al tema musulmán, porque los que vencieron fueron los cristianos y el musulmán era el infiel. De hecho, cualquier estudiante de la carrera de historia te dirá que la parte que se dedica al periodo árabe en España es mínima en toda la carrera, ¿no? Y creo que es un error. Creo que es un error porque forma parte de nuestras raíces. Yo no digo que nuestras raíces sean únicamente árabes. Ujú. También están las romanas y las fenicias y las íberas y las tartesas, pero árabes también. Entonces, ¿por qué pasar por alto uno de los periodos más brillantes en sentido cultural? Es un error, en mi opinión. Pero esto tiene que ver con ideologías políticas, tiene que ver con un olvido premeditado, casual. Yo creo que en su momento fue no un olvido, fue una intención de borrar ese pasado. Y seguimos arrastrando eso. Hace poco, en una entrevista que me hacían en un periódico en Córdoba, yo comentaba esto de las raíces musulmanas y se montó cierta polémica, ¿no? Porque ¿cómo era posible que un escritor dijera que nuestras raíces son árabes? Pues es que lo son. No podemos obviar eso. Entonces, me parece, ya digo, un error. Yo creo que deberíamos ser más plurales y sin duda cometeríamos muchos menos errores que ya se cometieron en el pasado. De todas maneras, Teo, cuando se produce la Reconquista, lo que hacen los cristianos no es tumbar todos los monumentos que habían, sino cristianizarlos, ¿no? Y bueno, Granada, Sevilla son ejemplos de ello, ¿no? Sí y no. En Granada, por ejemplo, el pozo árabe es mucho más estudiado, es mucho más respetado incluso. Aquí en Sevilla queda muy poco de época árabe. Sí, tenemos el Alcázar, por ejemplo. Uh-huh. Pero el Alcázar está completamente cristianizado. Hay una de los pabellones del Alcázar que los construyó precisamente Al-Mutamid. Emilia, supongo que te sonará el de las Pléyades, si ahí terminaste la novela. Sí. Que hoy no existe. Y hoy no existe porque el rey Pedro construyó encima de ese pabellón lo que actualmente es el Salón de Embajadores, ¿no? Entonces, queda muy poquito. Nosotros en la Feria del Libro de Sevilla hemos hecho una ruta por la Sevilla del siglo XI, y lo que los visitantes, los participantes en esa ruta pudieron ver realmente de lo que queda del siglo XI en Sevilla fue un paño de una pared y una puerta en el Alcázar que está cegada. El resto teníamos que recurrir a la imaginación y explicar, aquí estaba tal cosa, por esta calle corrían las murallas, etcétera, etcétera. O sea que en realidad Sevilla tiene todavía recuerdos de Al-Mutamid, pero bueno, hay que ir de la mano de quien lo sepa encontrar, ¿verdad? Claro, hay que ir a buscarlos. Por ejemplo, hay un punto concreto de la ciudad donde se ve las tuberías que llevaban el agua a través del sistema de aguas que había desarrollado Al-Mutamid, ¿no? Pero tienes que ir a verlo allí. Hay una plaquita que menciona por aquí pasaba el agua tal que construyó Al-Mutamid, pero no está ni bien señalizado ni hay nadie que te lo cuente, ¿no? Bueno, pero libros como el tuyo y esfuerzos como el que haces ayudan a recuperar esa memoria histórica de esta época dorada, que sí es verdad que muchos miran todavía con vergüenza, quizás, sí. Pero hay otra cosa que también recuperas en el libro y es la poesía de aquella época, ¿no? El libro es pura poesía y la recuperas con fragmentos originales, ¿verdad? Porque la poesía es original de la época, sí. Y de hecho de los protagonistas también, ¿no? Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que Al-Mutamid, el último rey taifa de Sevilla, está considerado uno de los mayores poetas árabes de la historia. Y bueno, ahí en la novela
hay algún ejemplo, ¿no? Pero es que esa época es fascinante en cuanto a poesía. Se escribe, por ejemplo, El collar de la paloma, de Ibn Hazm de Córdoba, que por muchos está considerado el tratado más hermoso escrito sobre el amor en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y también hay algunos pasajes de ese libro en la novela, algún poema. La poesía árabe, sobre todo en esa época, y bueno, pues podemos hacernos una idea leyendo Las mil y una noches, ¿no? Es muy importante dentro de la cultura árabe, y en Sevilla, en ese momento histórico, pues fue fundamental. Se dice que incluso los labradores, cuando estaban trabajando en el campo, se retaban unos a otros a ir creando poesía mientras trabajaban, ¿no? A ese nivel se llegó. Eran como raperos. Sí, sería una cosa parecida, sí. A mí me sorprendió porque yo hago un juego con mi hijo que cuando tenemos esperas largas, Uh-huh. que es la de intentar, él es pequeño todavía para hacer poesía completa, pero sí intentamos rimar. Uh-huh. Entonces siempre buscamos una palabra y empezamos a sacar rimas con ella, ¿no? Y hay un juego entre el joven príncipe con su mentor, Sí. que es más o menos lo mismo, ¿no? Ir recitando a medida que en esos paseos que tenían, y así es también como conoce a su amada. Sí. Y lo conquista a través de la poesía. Por eso también recordarla de esa manera tan histórica, pero a su vez también tan romántica, ¿no? Con ese cariz tan romántico que le das dentro de la novela, a mí me llamó mucho la atención, y creo que te deja esa curiosidad por querer investigar un poquito más, que yo agradezco, porque muchas veces en los libros lo cierras y bueno, ahí se queda la historia. Creo que en el tuyo te quedan esas ganas de seguir y de ver hasta qué punto hay de realidad y qué punto hay de ficción dentro del libro. Bueno, eso es una de las mejores cosas que nos pueden decir a los que escribimos novela histórica, ¿eh? Cuando alguien te pregunta, oye, pero esta parte que has escrito, este personaje, ¿es de verdad o te lo has inventado tú? Eso es que hemos sabido hacer bien el trabajo, al menos en ese sentido, ¿no? Y si consigues despertar el interés para que la gente se acerque a descubrir un poco más de esa época, pues es todo un halago. Como bien decías tú al principio, una novela histórica no debe ser un tratado de historia, no debe serlo. Te puede enseñar cosas y puedes descubrir cosas leyéndola, pero no es el fin de la novela. La novela debe entretener por encima de todo, porque si no, compra un tratado o compra, no sé, otro tipo de libro, ¿no? En este caso, pues la verdad, es un placer, ¿no? Encontrar que haya gente que te diga cosas así. Ya no soy tan mala, ¿no? No, al final te voy a tener que invitar a cenar o algo. Tú estás prometiendo muchas cenas últimamente. Hoy sí, pero es que me la sacan, ¿eh? Sí, porque... Oye, que me merezco una cena. Bueno, pues si hay que pagarla, se paga. Pero antes de pasar a esa parte de tu carrera como movilizador de redes sociales, yo tengo una duda como lectora que quiero que me digas. Si a mí me pareció que tenías una especial debilidad por Ibn Abdum, y Sí. me dio la sensación de que era un personaje a que le diste un especial cariño y un especial cuidado. No sé si es así o no. Sí, es mi personaje favorito de esta obra, con diferencia, y de hecho es el único que tiene 100 y pico páginas para él solo, ¿no? Porque, bueno, sí, como tú mencionabas, la novela son 500 páginas, 550, 560 páginas aproximadamente, pero es que hay muchos personajes, ¿no? Entonces, que uno solo tenga unas 120 páginas para contar su propia historia es muy significativo. Ibn Abdum fue un personaje real. Lo que pasa es que conocemos muy poco de su vida. Parece que efectivamente provenía del norte de África. Esto es una licencia que yo me tomo, porque no lo ubico al principio de la historia en el norte de África, sino en Silves. Y lo único que sabemos de él es que cuando los bereberes se apoderan de Sevilla, pues él escribe un tratado jurídico en el que intenta, pues, establecer cómo deberían
funcionar las cosas en la ciudad, ¿no? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que él ya proponía en el siglo XI que los diferentes zocos, los diferentes puestos de los mercados, deberían tener una etiqueta identificadora con el precio para cada uno de sus productos. Claro, Era un pionero. Claro, fíjate, es que estamos hablando de hace 1000 años. Si vas a cualquier mercadillo, eso no existe hoy en día, ¿no? Y para mí fue muy sorprendente. Entonces no se sabe absolutamente nada más de este personaje, y bueno, fue toda una pasada, diciéndolo claro, poder recrearle, poder montar una vida alrededor de un personaje que sabemos que existió realmente, ¿no? Además, a mí me gustan mucho las escenas dedicadas a la cerámica en esta novela, porque también recupera pues los inicios de algo muy sevillano, ¿no? Que es la cerámica andalusí, la cerámica andaluza con la cuerda seca y todo esto. Y sí, bueno, contestando fácil a tu pregunta, es sin duda mi personaje favorito de la novela. Pues se nota, en la novela se deja ver y hace que también al lector se encariñe mucho con él y le justifique muchas cosas y lo entienda y forme parte de esa aventura que va teniendo, esos desamores. La verdad es que llama muchísimo la atención. Y yo, una preguntita más, así como autor. Dime. Primera novela, El hijo de Heracles, nos vamos al origen de Esparta. Sí. Después, con El collar de malla, es un thriller apocalíptico que también nos hace viajar un montón. Ahora, con La predicción del astrólogo, el siglo XI. ¿Te vas a quedar quieto en algún momento o vas a seguir saltando como vienes hasta ahora? No, voy saltando porque yo considero que en la historia han pasado tantas cosas interesantes que no te puedes quedar en un solo periodo, ¿no? Sin duda, en el siglo XI o finales del siglo X y principios del siglo XI podrías contar 1000 cosas más, como os mencionaba antes, pues ahí está la historia del Cid, por ejemplo, o la historia del propio el rey Alfonso, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas por contar, pero es que sobre la historia del Cid falta mucho por saber, Teo. ¿Perdona? Sobre la historia del Cid falta mucho por saber. No es que falte mucho por saber, yo creo que se ha estudiado muy profundamente, ¿no? Lo que pasa es que ¿qué es lo que nos ha llegado? Pues nos han llegado 4 romances y poco más. Entonces, de vez en cuando, una revisión de la figura, yo creo que siempre es interesante hacerla, porque los chiquillos de 16, 17 o 20 años, que ya no son tan chiquillos con 20 años, probablemente desconozcan por completo la figura del Cid. Y a veces se le ha dado una importancia excesiva y otras veces se le ha quitado la importancia que verdaderamente tuvo. Aquí en Sevilla, por ejemplo, existe una estatua que es casi un símbolo de la ciudad, que está dedicada al Cid, y sin embargo muy poca gente sabe por qué está esa figura ahí. Y es que resulta que en el siglo XI, pues Ruiz Díaz de Vivar vino a cobrar las parias, que era una especie de impuesto que tenía que pagar el rey sevillano a Alfonso, y cuando llegó aquí se encontró con que había un ejército de granadinos que estaban preparándose para atacar a Sevilla, ¿no? El pago de esas parias era precisamente para asegurarse la protección de los castellanos en caso de un ataque por parte de otra taifa. Entonces el Cid cogió a sus menadas y, siendo muy inferior en número, venció a los granadinos. Y precisamente gracias a esa victoria se le conoce como Cid campeador. Y poca gente lo conoce en Sevilla esto, ¿no? Entonces... más conocida su campaña valenciana, ¿no? Claro. Como mercenario, porque realmente es lo que era, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, él abandona a Alfonso, en fin, es una vida de lo más interesante. Y se ha escrito mucho, pero las cosas hay que ir revisándolas de cuando en cuando.
revisándolas y sobre todo bajándolas al cristiano para que los que vamos de a pie y no quizás tenemos esa llegada a ese tipo de estudios, podamos también conocerlas y disfrutar de ellas como los historiadores o como la gente como tú que estudia tanto y se documenta tanto para sus novelas, ¿no? Sobre todo eso. Bajarlo, sí. bajarlo Yo a creo nosotros. que hay que dejar de mitificar determinadas cosas, ¿no? Las mitificaciones nunca son buenas. Oye, Teo, yo te quería hacer una pregunta, porque esto es una emisora tinerfeña en la que estamos, y dentro de tu estudio sobre la marcha de los bereberes hacia la península, en fin, argumento central de tu novela, ¿te has encontrado con documentación que tenga que ver con la presencia bereber en Canarias? Sí. Lo que pasa es que el tema de Canarias es tan complejo, tan complejo y se tiene tan poca información de qué ha sucedido en las islas, sobre todo pues eso, ¿no? Después de la época romana, pues hay poquísima información. Pero sí se menciona en algunos de los libros que he leído que efectivamente los bereberes, con toda la expansión que hacen en el norte de África, llegan a las Islas Canarias y de hecho tenéis por allí pues determinados lugares, determinados pueblos y tal, que al parecer sus nombres tienen raíces bereberes, ¿no? Así que probablemente algo de verdad haya en eso. Pues ahora vamos a dejar un poquito de lado el libro y vamos a hablar de tu papel como autor tan presente, sobre todo en las redes sociales, y que no paras, porque estás siempre organizando algo, que una jornada de literatura fantástica, que vamos a hacer la ruta en Sevilla, que escribes artículos, es que no paras un minuto, y encima te da tiempo para generar en las redes sociales un movimiento que te siguen y esperan a que escribas y comentes. ¿Cómo te da el tiempo para todo eso? Pues no me da. Esto lo haces robándole horas al sueño, robándole horas a la familia, robándoles horas a salir a tomarte una cerveza con los amigos, ¿no? Es la única manera. Piensa que yo no soy un autor hiperconocido como, yo qué sé, como Reverte o Eslava Galán. Entonces, tu interactuación con los lectores que se animan a acercarse a ti por primera vez tiene que ser diferente, ¿no? Yo entiendo que Pérez Reverte, por ejemplo, pues no pueda tener una atención demasiado concreta con alguna gente, ¿no? Pero a mí me ha contestado un tuit, así que... ¿Perdona? A mí me ha contestado un tuit, así que yo me siento servida ya. Sí, y es que es lo no que tiene valor Pérez Reverte para no contestarte a ti, Emilia. No tiene valor. No, pero Pérez Reverte, por ejemplo, en Twitter sí tiene una presencia tremenda. Sí. Tremenda. Cuando se dedica esa hora semanal a responder es impresionante el seguimiento. Pero tú también tienes un seguimiento muy importante. Yo he visto comentarios tuyos que han sido recomentados, compartidos por un montón de gente con una expectativa enorme por saber qué opinabas de distintos temas, que eso lleva un trabajo, no es de un día. Sí, hombre, piensa que, bueno, yo ya llevo, mi primera novela salió hace ya más de 3 años y medio, y quieras o no, ya he recorrido, ¿no? Ya tienes camino hecho, y bueno, mi página web está en funcionamiento desde hace unos 4 años aproximadamente, tengo un blog muy activo desde hace mucho tiempo, y además, y esto es algo que los que escribimos hoy día pues somos auténticos privilegiados. En España hay muchos y muy buenos autores de más o menos de la misma generación que vamos todos a una. Y el hecho de que yo ponga un comentario y haya gente pues como Blas Malo o Colla Valls o Sebastián Roa o no sé, decenas de amigos escritores más que están pendientes de lo que tú dices y ellos también participan, pues quieras o no, eso mueve a mucha gente porque se crea no diría un núcleo de cultura, pero sí un núcleo de interés alrededor del escritor, ¿no? Que desgraciadamente es una de las partes débiles del eslabón editorial, aunque a la gente esto pueda parecerle sorprendente, ¿no? Pero realmente es así. Y ahora la aventura en la radio también, ¿verdad? Sí, es que
no soy capaz de decir que no cuando me proponen una cosa interesante. Tienes el sí fácil, eso está clarísimo. Sí, con Concha Perea, que vais a escuchar hablar muchísimo de ella ya, porque su novela sale en apenas 15 días. Pues nos propusieron ¿Sale como Concha Perea o como La Roedora el libro? Bueno, ella te va a contestar igual. Pero si la buscas, búscala por Concepción Perea. Pues la vamos a buscar entonces, vamos a estar atentos también. Sí, y ya digo, pues nos propusieron un programa semanal de radio en una radio provincial y nos lanzamos de cabeza. Llevamos solo 2 programas, los comentarios están siendo pues muy positivos porque es un programa íntegramente dedicado a la literatura e intentamos hacerlo pues de forma muy amena, muy distendida. Hemos incluido, por ejemplo, un taller literario porque nosotros ofrecemos talleres literarios pues en Casa del Libro, de manera online también y demás. Y bueno, pues en estas 2 semanas está acaparando muy buenos comentarios y muchísimas descargas, ¿no? Que ya es positivo. Pues entonces, para cerrar nada más, ¿qué se van a encontrar los lectores cuando abran la predicción del astrólogo? Pues lo que se van a encontrar es una parte perdida de la historia de la península. Sorprendente, yo creo, absolutamente brillante en algunos aspectos, terrible en otras, como tú comentabas, por ejemplo, Al-Mutadid era un bicho, era un auténtico bicho que las cabezas de sus enemigos las usaba de floreros en los jardines del Alcázar, ¿no? Con eso pues se deja todo dicho. Pero además van a encontrar una historia no de amor, sino más bien de desamor, y una historia de venganza, ¿no? Que son cosas que a todos se nos han pasado por la cabeza alguna que otra vez. Y yo he intentado que sea amena, que se lea con facilidad, huyendo de la pedantería y de todo eso. Mira lo que he encontrado en este libro que te lo voy a contar yo a ti. No, yo creo que la novela histórica es otra cosa. Pues Teo, yo te deseo muchísima suerte, que siga tu libro con tanto éxito, que la verdad que lo está teniendo. Los lectores lo están recibiendo muy bien. Está teniendo muy buenas críticas. Edición, ¿no? Está teniendo muy buenas críticas. Me he puesto ahí a buscar y la verdad es que todos te dejan muy alto en sus reseñas. Y espero que sigas así. Me apunto a la cena, que sepas. Vale. Que la tengo apuntada, ya sé que cuando vaya por Sevilla tengo una cena. Vale. Y con el próximo proyecto, que ya sé que está ahí también a puntito, pues esperamos tenerte de vuelta por aquí a ver si nos cuentas un poco más de tus proyectos. Yo estaré encantado de volver a estar con vosotros, con todos vuestros oyentes y nada, quien quiera pues ya sabe, me puede buscar en Facebook, contigo ya estoy medio enganchado y seguimos en contacto. Muchas gracias, Teo. Gracias a vosotros. Gracias, Teo. Un saludo, un abrazo. Bueno, Emilia. Recordamos el libro, La predicción del astrólogo, de Ediciones B, de Teo Palacios, para el que lo quiera buscar, que la verdad que vale la pena. Y te pasas un buen ratito ahí entre califatos, taifas y todas esas cosas que vale la pena salir un poco del barullo de estas complicaciones políticas. Te metes en otras, porque la verdad que hay bastante ahí, pero bueno, como es tan lejano, dices, ya no me afecta, aquí no tengo ni que votar, ni que opinar, ni nada de eso, ya está terminado, ya sabemos el final, que eso también es verdad, y te relaja bastante. Un libro que se disfruta muchísimo y como ven, Teo es un encanto y la verdad es que cuando los autores son así, es como que dan más ganas todavía de leer el libro y de acercarte un poco más a la obra de Teo Palacios. Pues gracias, Emilia, como siempre. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Son las 11.